Bienvenidos todos entonces una vez más. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Vamos a comenzar hoy en Efesios. El capítulo 1, Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el 18, aunque nos vamos a concentrar en los últimos versículos del capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Versículo 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar, a encomendar este tiempo al Señor. Padre bueno, gracias te damos, oh Dios, por tus muchas misericordias para con nosotros, por tu gracia sobreabundante. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar juntos, de compartir con libertad tu palabra, de ser instruidos por ti a través de ella, de ser enseñados. Gracias, Padre, por tu Espíritu, que es quien toma tu palabra y la aplica al corazón, rogándote que podamos ser sensibles a esta tu palabra, que podamos responder ante tus palabras como es digno, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, reconociendo que nadie hay como tú, que a ti debemos todo, que necesitamos de ti para la salvación de nuestras almas, que necesitamos de ti para conducirnos en este mundo en temor, el tiempo que nos reste para la gloria tuya, para el avance de tu reino, para la salvación de las almas, para que el nombre de Cristo sea puesto muy, muy en alto. Padre, ayúdanos en este tiempo para que seas tú glorificado, para que tu palabra encuentre buena tierra donde pueda germinar para la gloria de tu nombre. Dirígenos, Señor, porque de ti viene la sabiduría y el poder y no queremos hacer, decir, pensar, vivir de otra manera que no corresponda a ti. Todo esto te lo rogamos por medio de Cristo. Amén. Muy bien, hemos estado mirando, como haciéndonos una idea, ¿no?, general de qué vamos aprendiendo de algunos textos donde hace mención de la iglesia. Miramos Mateo, miramos Hechos y hemos visto ahí algunas cositas. La idea es que continuemos mirando algunas citas donde la iglesia es mencionada o donde es aludida a la idea de la iglesia y mirar cómo estas cosas nos comunican el deseo, el diseño incluso de Dios para la iglesia, de manera que podamos amoldarnos a esto. Entonces, vamos aquí en Efesios ahora, en el capítulo 1. La idea es concentrarnos allá en el versículo 22, donde aparece como tal la iglesia, pero es importante entender la idea. El apóstol Pablo está hablando de una serie de bendiciones, de beneficios,
de provecho que Dios ha traído a nosotros a través de la redención. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y sigue, ¿no? Sigue hablando de toda la obra de Dios y cómo Dios ha traído al hombre su gracia y su misericordia. En medio de todo esto, Pablo hace particular todo este mensaje diciendo que entonces él ruega que los Efesios, versículo 15, que por causa de la fe que hay en los Efesios, él da muchas gracias al Señor por ellos, pidiendo que sean llenos de sabiduría. Y como leíamos en el versículo 18, que los ojos de su corazón sean iluminados. ¿Pero para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que el Señor los ha llamado, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Pablo ora por estas tres cosas. Repito, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Y aunque la iglesia mencionada atrás, claramente Pablo le está escribiendo a creyentes, ¿no? De manera que podríamos pensar de manera inicial que esto es parte de lo que la iglesia debe buscar conocer, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en la iglesia? Bueno, Pablo dice aquí que necesitamos aprender, necesitamos conocer, necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios para entender cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la herencia que el Señor nos ha concedido y cuál es el poder con el que Dios, el extraordinario poder con el que Dios opera en medio de nosotros. Pero quiero continuar, porque el versículo 20 establece una comparación para esto último. Dice, este poder que operan a ustedes, Pablo les da un ejemplo, para que ustedes sepan más o menos cómo es este poder, para que tengan una idea del poder que Dios, el poder con el que Dios quiere operar en medio de nosotros. Dice, es el mismo que operó en Cristo cuando Dios le resucitó entre los muertos. Tremendo poder ese, ¿no? ¿Recuerdan cuando en Mateo dijimos, cuando hablábamos de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Qué dijimos ahí? ¿Qué cosa compartimos ahí? ¿Sí recuerdan? Dijimos que si las puertas del Hades eran una representación, era una manera de referirse al poder de la muerte, de las tinieblas, de la destrucción, que en consecuencia la iglesia era todo lo opuesto. La iglesia era testigo del poder vivificante. En la iglesia opera el poder vivificante. Miren lo que dice Pablo aquí, que el poder con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder con el que Él quiere operar en medio de la iglesia. Por eso con confianza podemos acudir a la promesa del Señor de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque es el poder de Dios en Cristo el que opera en medio de la iglesia. Pero continuemos. A través de esta obra poderosa, no solo lo resucitó, y ahora hay otro conjunto de tres. Primero, vimos tres cosas por las que Pablo ora para los efesios, que en consecuencia sería la oración de Pablo por nosotros también, para que nosotros conozcamos las mismas cosas. ¿Cuáles son esas tres? A ver, para que no se nos olvide. La esperanza de... ¿Cómo es que dice? La esperanza de su llamamiento, a la que Él nos ha llamado. Las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos. Y la tercera, la grandeza de su poder. Y ahora Pablo dice que este poder que operó en Cristo, operó de tres formas en Cristo. El ejemplo no es solo la resurrección, eso es lo primero. El poder de Dios operó en Cristo, primero, versículo 20, resucitándole de entre los muertos. Pero ahora, ¿qué añade? Y lo sentó, sentándole, ¿dónde?
a su diestra, en un lugar que nadie más puede tener. Filipenses dice que por causa de toda su humillación y sufrimiento, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre ante el cual todos se doblarán. Aquí dice que le ha dado un lugar que está por encima de cualquier otro lugar. Lo resucita de entre los muertos y lo sienta en un lugar de poder, de dominio, de autoridad, donde todo ha sido, bueno, hay dos características, me retracto o me devuelvo un poquito. Lo colocó muy por encima de ¿qué? Dice, de todo principado, autoridad, poder, dominio, de lugares de gobierno. Pero la última es bien interesante. ¿Y de todo qué? De todo nombre que se nombra. En la autoridad usualmente hay dos matices, ¿no? Uno que está relacionado a la posición y otro que está relacionado a la personalidad, digamos a la casta. Es que él es hijo de rey, entonces así no sea rey todavía, el príncipe es tenido como una figura, ¿cierto?, de poder, de autoridad, de valor. ¿Por qué? Porque es el hijo del rey. Aunque en el momento él no haga nada, no diga nada, no ordene nada, se le ve con esa expectativa. ¿Por qué? Porque es de la casta real, entonces un día va a gobernar y hay que respetarle. Pero eso en la figura del rey se complementa ¿cuándo? Cuando el rey muere o abdica su trono, y entonces este príncipe ya no solo tiene el nombre, sino que ocupa el lugar. Interesantemente, Pablo hace esta doble referencia, si se quiere decir así, donde la posición que Cristo tiene está por encima de cualquier otra posición, es decir, no hay nadie que diga mi posición es más importante que esa, pero tampoco hay nadie que diga mi apellido es más importante que el tuyo, mi nombre es más grande que el tuyo. Mi ascendencia me hace más respetable que tú. No. Pero la segunda cosa que Pablo establece aquí es que no solo está en ese lugar, sino que hay otra faceta. El final del versículo 21, ¿cuál es? Exacto, entonces no solo está en esta posición, sino que va a estar ahí siempre. Y ninguno que haya venido antes tampoco ha podido reclamar ni su lugar ni su nombre. Él está ahí por sobre todas las cosas y por todos los siglos. Bien poderoso el pensamiento de Pablo, ¿no? Bien profundo. Pero sí, hermano, pero ¿y la iglesia qué? Nosotros queremos, sí, no se preocupen, que vamos a aterrizarlo ahí en la iglesia ahora. Porque ¿qué es la tercera cosa que hace el Señor? Expresando su poder. Recuerden, la primera es, lo resucita, la segunda es, lo sienta en este lugar de autoridad, de dominio, y la tercera es, versículo 22, y somete todas las cosas bajo sus pies, o sometió todas las cosas bajo sus pies. El extraordinario poder de Dios le resucitó de entre los muertos, le colocó en un lugar de dominio, y todo aquello sobre lo que domina fue sometido bajo sus pies. Tremendo el poder de Dios, ¿cierto? Miren con estos actos cómo Pablo declara, me gusta cómo se lee aquí, la extraordinaria grandeza de su poder. No solo es grande, es extraordinario, y entre más usted acumula adjetivos en una oración, lo que está buscando es magnificar la idea, ¿no? Para lo bueno o para lo malo. Pero cuando usted empieza a colocar un montón de adjetivos, de calificativos, de palabras que describen una detrás de otra para una misma cosa, usted lo que está queriendo es agrandar la idea, darle magnitud. Y Pablo dice la extraordinaria grandeza de su poder, la supereminente grandeza
de su poder. Y dice, y todo lo sometió bajo sus pies. Y en esta idea de sometimiento entonces aparece este asunto de la iglesia. ¿Podría ser una cuarta cosa? Yo creo que no es una cuarta cosa, creo que hace parte de la tercera. Pero si usted piensa que son cuatro está bien, no hay ninguna dificultad. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En este acto de someter todas las cosas a Cristo, aparece la iglesia, pero interesantemente, la iglesia aparece en una relación de sometimiento ligeramente distinta. No que la iglesia no esté sujeta a él, pero dice primero que todo lo sometió ¿dónde? Bajo los pies. Pero se dice que de la iglesia, aunque está sometida a Cristo, ¿dónde está la iglesia? Del cuello para abajo, digamos. La iglesia está unida de alguna manera especial e incomprensible, porque realmente es incomprensible esto, como nosotros, viles pecadores, corrompidos por el pecado, rumbo a la perdición, una vez salvados y limpiados por Cristo, no solo somos colocados en un lugar bueno ahora, de bendición, de tranquilidad, donde podemos vivir la vida con confianza, sabiendo que tenemos esperanza, una herencia, que el poder de Dios opera en nosotros, sino que estamos unidos a Cristo, a Él, como dice Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. A Él estamos unidos de una forma bien misteriosa. Dice que a la iglesia, Dios, bueno, al revés, que Dios ha puesto a Cristo por cabeza de la iglesia. Entonces, igual la frase de sometió todas las cosas a sus pies aplica a la iglesia. No es que la iglesia hace lo que quiere porque no, o sea, igual la frase se aplica tanto a todas las cosas en general como a la iglesia misma. La iglesia también está sujeta a Cristo. De hecho, en el caso normal de un cuerpo sano, ¿quién gobierna el cuerpo? Pues la cabeza. El cuerpo no, repito, un cuerpo sano no hace lo que quiere por sí mismo, hace lo que el cerebro le ordena. Aunque ni sabemos que le está ordenando eso, pero está haciendo lo que el cerebro le ordena. Aquí yo muevo las manos y en algún momento no dije, mueve la mano hacia allá arriba a la izquierda. No, o sea, uno solo mueve las manos, pero esa orden ¿de dónde viene? De la cabeza. Entonces dice, establece a Cristo por cabeza de la iglesia. O sea que aunque sigue estando sometida como todas las cosas a Cristo, es cierto que está puesta en una relación distinta de sometimiento. No quiere decir que obedezca menos, solo quiere decir que su manera de relacionarse con el dueño y señor de todas las cosas es muy distinta a cómo todas las demás cosas sometidas bajo Cristo se relacionan con Él. Porque, por ejemplo, si usamos 1 Corintios 15, dice que los enemigos están por ser sujetados a Cristo también. Pero la manera en la que ellos se van a relacionar con Cristo cuando por fin sean sujetos a Él no es la misma en cómo la iglesia va a estar o sigue estando relacionada con Cristo mientras está sujeta a Él. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Cierto? Los que creen, los que no creen, los ángeles, los demonios, la creación, el universo, todo está sujeto a Cristo. Pero la manera de relacionarse con Cristo no es igual. De hecho, como dice la Escritura, por ejemplo, bueno, no lo dice así tácitamente, pero Dios no vino a salvar a los animales, por ejemplo. Él no vino a redimir al reino animal. Aunque un día el reino animal también gozará de la redención de Dios, pero la sangre de Cristo no vino para hacer santos a los animales.
vino para redimir a aquellos en los cuales la semejanza de Dios fue plasmada en el momento en que fueron creados. Entonces la manera en cómo esta sujeción, este sometimiento de todo a Cristo se da es distinta dependiendo de en qué lugar de la ecuación estamos. Y tremendo privilegio que como iglesia tenemos de no solo estar sujetos y sujetos en un buen sentido, sino que estamos sujetos a Él, pero habiendo sido unidos a Él como un cuerpo. Esa idea la continúa en el capítulo 5 y ya llegaremos allá. Pero entonces, revisemos algunas cositas a la luz de esto. Lo primero es lo obvio. Cuando leemos esto, entendemos que la iglesia está a Cristo. Que la iglesia está sometida a Cristo. Ha sido sometida. La palabra, la conjugación de este sometió es algo que Dios ya hizo en el tiempo. No es algo que está haciendo. No es algo que está buscando hacer. Es algo que Él ya hizo. Y yo creo que, invitando a la reflexión de una vez, muchas veces a nosotros se nos olvida lo que eso representa, ¿no? No es que andamos aquí buscando someternos. No, es que si eres parte de la iglesia ya ha sido sometida a Cristo como un cuerpo a la cabeza. No como un esclavo, aunque somos siervos de Él, pero ¿cierto? No en otro tipo de relaciones, sino como un cuerpo a la cabeza. Eso ya es así. De manera que entonces el operar, siguiendo la comparación esta del cuerpo, el operar de la iglesia, el funcionamiento, el cómo se mueve, el a dónde va, el de dónde viene, a qué se dedica, si se sienta, si se para, si se acuesta a dormir, ¿de dónde debe buscarlo la iglesia? ¿Cómo? Ajá, de su cabeza, de donde está sometida. Y dice, pues sí, hermano, obvio, ¿no? Porque es obvio, así funciona el cuerpo. Y sí, ¿no? Tan obvio que vivimos diferente. Tan obvio que nuestra manera, y no digo de manera individual, quiero pensar en la idea colectiva, aunque, ¿cierto? La iglesia son las personas, de manera como colectiva, como grupo, como pueblo, aquí, allá, donde sea que haya una iglesia local. El operar nuestro, qué tan sujeto está a Cristo, qué tanto ilustra que es un cuerpo sano, que es un cuerpo que hace lo que la cabeza dice. No como cuando algunas personas que tienen algunos trastornos nerviosos, por ejemplo, de pronto les brinca un brazo y están hablando y el brazo les brinca porque hay una desconexión ahí en su sistema nervioso y tienen un tic, ¿no? Se les cierra un ojo, mueven la cabeza para un lado, qué sé yo, hay un montón de cosas. O en su defecto, hay otro donde hay una desconexión total por algún accidente o lo que sea y la cabeza manda cualquier cantidad de información, pero el cuerpo no hace absolutamente nada. ¿Será que cuando Dios diseñó la iglesia, será que cuando el Señor con su poder extraordinario sujetó la iglesia a Cristo como una cabeza, como un cuerpo a una cabeza, estaba pensando que funcionara así? Esa es la idea de Dios de un cuerpo, esa es la idea de Dios de una persona, que haya una desconexión total entre la cabeza y lo que el cuerpo hace. Yo me imagino que no, ¿cierto? Lo que más me inclino a pensar es que esa no es la idea de Dios. Entonces miren el desafío que tenemos por delante cuando pensamos acerca de la iglesia, cuando vivimos como iglesia, cuando decimos, ¿cierto?
hasta orgullo a veces, ¿no? Y la iglesia, y vamos para la iglesia, y la iglesia por aquí, y la iglesia por allá. Hay que pensar cómo funcionamos, o hay que pensar cómo somos llamados a funcionar. Y aunque eso de manera práctica indique un montón de cosas, lo que quiero ilustrar es la necesidad de volver a las raíces. Necesitamos buscar la dirección de la cabeza. Necesitamos estar en armonía con lo que la cabeza dice. Necesitamos estar, pues yo no sé, médico no soy, y no creo que esté así, pero el cuerpo necesita estar en la tónica de, bueno, ¿y qué va a decir la cabeza, no? ¿Para dónde va ya la cabeza? ¿Qué es lo que quiere ahora? Pero ya voy a profundizar eso un poquito más adelante. Entonces, lo primero que tenemos es que la iglesia ha sido sometida a Cristo. No se está sometiendo, no. Porque esa es la excusa nuestra para vivir insujetos a Cristo. Esa es nuestra excusa para letargar nuestro ánimo, para detener nuestra obediencia, para decirle, no, estamos pensando aquí las cosas, no, eso es una muestra de insujeción. Si la cabeza ordena, el cuerpo no pregunta, no pide permiso, el cuerpo no le dice, bueno, cuadremos, yo ahorita, yo veo si muevo la mano para acá y te paso la hoja de la Biblia mientras estás... No, la mano va y pasa la hoja. Así funciona. Entonces, estamos desafiados, hermanos, a que revisemos, reflexionemos, no sé, lo que sea necesario en cuanto a entender lo que implica que Cristo sea la cabeza. Y termino conectando con lo que decíamos ahorita. Porque, hermanos, ante el poder de Dios en nosotros, ¿qué excusa podríamos nosotros presentar para decir que estamos imposibilitados para vivir en sujeción a la cabeza que es Cristo? ¿Me hago entender? Lo repito, en criollo. ¿Con qué cuento chino le vamos a salir a Dios? Que es la excusa por la cual yo no vivo sujeto a la cabeza. Y tú no, es que es difícil, es duro, es duro. Más duro era resucitar a Cristo de los muertos y el Señor lo resucitó. Más duro era sentarlo en los lugares, en el lugar de dominio, sobre cualquier otro dominio, y allá lo sentó. Más duro era someter toda una creación corrompida por el pecado bajo los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios lo hizo. Entonces, si ese es el poder que opera en medio de la iglesia, ¿cómo es que nosotros decimos que no podemos? O que hay alguna razón por la cual nos detenemos o esperamos. Pero vamos a continuar. En esto, Pablo entonces con esta figura, lo primero es que la iglesia está sometida a Cristo. Lo segundo es pensando un poco en esto de la cabeza y el cuerpo, como les dije ahorita, como profundizando un poquito la idea. Esto transmite dos cosas. La obvia, que está ligada a la palabra someter y al contexto que estamos leyendo, que la figura de cabeza y cuerpo, ¿qué quiere ilustrar? También, ¿qué quiere ilustrar cuando nosotros leemos y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza y la iglesia como cuerpo? ¿Qué es la primera intención que tiene de notar? Que aquí hay una relación de con A o con G, de autoridad o de gobierno, punto va. Perdón, de autoridad o de gobierno. Es la primera idea, la idea que resalta, ¿no? Que cae en todo lugar. Es que esta relación de cabeza es primeramente una relación de dirección, de autoridad, de gobierno. No es una relación ahí igualitaria de tú a tú, no, esta es una relación donde sí hay partes. También es cierto que hay una parte que es la que tiene la preeminencia sobre las otras, como dice
Colosenses capítulo 1, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y Pablo hace una conexión muy parecida en el libro de los Colosenses. Entonces, lo primero es que esto nos ilustra que el gobierno y la autoridad de la iglesia están fundamentados primeramente en Cristo. En Cristo. Ya hablaremos en el tiempo del gobierno local y esas cosas, pero el punto es que por sobre todas las cosas, la autoridad en la iglesia, el gobierno de la iglesia le pertenece a Cristo. Y eso es necesario porque cuando hablemos del gobierno local, esta parte con mayor razón debe tener peso. Porque el gobierno local lo que debe ser es un intermediario del ejercicio de la autoridad de Cristo en medio de la iglesia. Es decir, el gobierno local no debería estar yendo en una dirección ajena a la autoridad de Cristo. O peor, como... No fue aquí. Leyendo los evangelios hace unos días, o peor, no como los fariseos que violentaban incluso el gobierno de Dios por mantener la tradición de sus ancianos. Ancianos no de la iglesia, ancianos de la gente veterana del pueblo, ¿cierto? Entonces, es importante esto, porque si el día de mañana usted varón, ¿cierto? O yo, quedamos en una posición de liderazgo en la iglesia, hay que ser bien cuidadosos de que lo que sea que el Señor quiera hacer a través de nosotros realmente esté alineado con la autoridad y el gobierno de Cristo. No con las expectativas personales, no con las metas locales, no, tienen que estar alineadas con quien es legítimamente y absolutamente la cabeza, la autoridad, el gobernador de la iglesia que es Cristo. Entonces es la primera cosa, gobierno y autoridad. Pero la segunda cosa es que esta unión con Cristo y aún este gobierno opera de pura gracia en un sentido menos político, como sucede con cualquier otro gobierno o con cualquier otra autoridad. Hay normas, leyes y usualmente la autoridad necesita tener un balance bien, bueno, si es un balance, el balance tiene que estar equilibrado, ¿no? Pero a lo que me refiero es que tiene que compensar más bien con el poder coercitivo, con la fuerza, para que más o menos mantenga a la gente a raya, ¿no? Y hay un montón de leyes y normas y decretos y cosas que se establecen de obligatorio cumplimiento para que mantengamos este estado de aparente tranquilidad. Pero lo otro que nos dice aquí es que esta relación de gobierno y de autoridad entre Cristo y su cuerpo se establece de una manera más íntima, más personal. Entonces, la primera idea es una idea de gobierno y autoridad, y la segunda es el estado permanente de esta relación. ¿Y cómo es esta relación? Es una relación cabeza a cuerpo, a ver quién se anima con O. Es una relación obvia también, sí. Es un tipo de relación. ¿Cuál es la relación de la cabeza con el cuerpo? Es una relación orgánica. Pero no se pongan así con este misticismo moderno de que todo es orgánico y no. Eso no es lo que estamos diciendo.
sino que funciona de manera orgánica en el sentido biológico. Es decir, la cabeza no se toma unos días y se va, y el cuerpo va y, ¿cierto?, hace lo suyo y vuelve y se une otra vez a la cabeza. No. Esta relación de gobierno entre la cabeza y el cuerpo no está basada primeramente en las reglas. ¿O sí? El cerebro no dice, no puedes mover la mano para la izquierda, no puedes mover la... No, es al contrario. ¿Cierto? El cerebro da una orden y el cuerpo simplemente le fluye, digamos, para ser un poquito más cercanos, ¿cierto? Al cuerpo le fluye hacer lo que el cerebro dice. Este tipo de relación no está marcada porque el cerebro le dice al pie, ponte pila, ¿no? Caminas para allá para donde te estoy diciendo, vamos a tener problemas. Te echo a la policía para que... No es así como funciona el cuerpo. La cabeza y el cuerpo están unidos de una manera tan estrecha, tan íntima, tan profunda, en la que, repito, las cosas simplemente fluyen, por decirlo de una manera muy coloquial, pues. Las cosas fluyen. Entonces la cabeza gobierna, pero el principio de gobierno no está dado por la opresión. No está dado, el principio de este gobierno no está marcado por la amenaza, por la coerción. No, el principio de este gobierno está marcado porque hay una relación natural entre la cabeza y el cuerpo, hay un conjunto de sistemas, de conexiones, ¿cierto? De vías en las que todo va y viene y el cuerpo se comporta como está diseñado para que se comporte. ¿Me hago entender o no? ¿Me hago entender o no? A eso me refiero con una relación orgánica, ¿cierto? A que no es la cabeza llegó y la puedes poner en cualquier cuerpo y no, porque de hecho, bueno, ríanse si quieren, pero de hecho al día de hoy no hay trasplante de cabeza. Eso no se puede. Te trasplantan cualquier otro órgano, pero la cabeza no te la pueden trasplantar. Y aunque te trasplantaran la cabeza, no va a funcionar. ¿Me hago entender? Entonces, la cabeza es propia de su cuerpo. La cabeza no tiene varios cuerpos donde funciona. La cabeza es propia de su cuerpo y a su cuerpo le corresponde una cabeza. Ese es el tipo de relación que tenemos con Cristo. Pero pareciera otra vez llevándonos a la reflexión que nosotros siempre estamos esperando es que la cabeza nos eche la policía para funcionar. Y la cabeza, que es Cristo, está dirigiendo, está mostrando, y el cuerpo dice, oh, hacemos huelga, hacemos un paro. No. Entonces cuando la cabeza me echa la policía, sí, no, yo voy y hago lo que tengo que hacer. Entonces cuando la cabeza encuentre una manera de someterme a las malas, entonces, ay, bueno, sí, ya yo voy. Y parece chiste, pero es anécdota, está ahí escrita en la Biblia, ¿no? No sé si la han leído, pero en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Jonás. Muy querido Jonás, un profeta de Dios. Pero a las malas tuvo que ir Jonás a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Ese es el ejemplo para nosotros? No, está ahí para que no hagamos lo mismo. Está ahí para que nos demos cuenta que por mucho que yo soy profeta de Dios, hay que aprender a obedecer a Dios, hay que aprender a estar sometidos a Dios, hay que aprender a estar alineados con el gobierno y la autoridad de Dios. ¿Ven? O sea, la cosa está unida aquí, no es simplemente que el gobierno y aquí yo soy la cabeza y yo mando, que sí, Él es la cabeza y manda, pero Él quiere gobernar sobre los suyos o a través de una relación propia, natural, como la que tiene la cabeza con el cuerpo. Entonces, gobierno y autoridad. Y lo segundo es que
Hay un estado permanente de esta relación. No, no va a cambiar. Lo sometió por sobre todas las cosas. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el estado, ese es el tipo de relación que la iglesia tiene. Así que cuando la iglesia empieza a funcionar a las patadas, hay algo que no está bien. Cuando la iglesia tiene esta actitud donde Cristo la cabeza tiene que echarme a la policía para yo poder funcionar, hay algo que no está bien. Hay algún nervio atrofiado, hay algún músculo maltratado, no sé. Pero no es así como el desarrollo natural de la iglesia debe ser. Y una última idea que hay aquí, o que quiero compartir aquí de esto relacionado con la iglesia es esta última parte cuando dice, la cual es su cuerpo, pero ¿qué dice? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto, aquí se nos va, bueno, no tiene por qué complicarse. Pero las ideas de Pablo no son tan simples. No son tan simples algunas. Primero dice que la iglesia está sometida a Cristo. Bueno, no nos ocupamos de esa expresión, la voy a mencionar ahora. Dice, por sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso enfatizaba en que la manera como la iglesia está sometida a Cristo es un tipo de relación diferente de sometimiento, aunque en última sometida, ¿no? Pero dice por sobre todas las cosas, como estableciendo una cualidad muy particular de tanto sobre lo cual Dios pudo poner a Cristo como cabeza, lo puso sobre la iglesia. No sobre otra cosa, sobre la iglesia. Eso no quiere decir que Él no es el Señor de todo. No, sí, Él es Señor de todo. Pero como cabeza y cuerpo, eso lo hizo solo con la iglesia. Tremendo privilegio, ¿no? Pero dice entonces, la plenitud, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. ¿Qué es la plenitud de aquel? En el relato. La iglesia. O sea, la relación lógica de lo que estamos leyendo es esa. Lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, eso quiere decir entonces que Cristo mismo, o no, al revés, que la iglesia, positiva o negativamente, la iglesia no debería, negativamente hablando, oscurecer, apocar, minimizar, ni siquiera por un poquito la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de aquel. Es donde Dios ve, donde Cristo se manifiesta a plenitud. En el sentido positivo, la iglesia en su sometimiento a Cristo muestra qué tan llena está de Él. Muestra qué tan glorioso es su carácter. El sometimiento de Cristo a la iglesia parece ser un vehículo a través del cual Cristo es más notorio en medio de la vida de la iglesia. Es más significativo. No digo en términos de valor, sino en términos de visibilidad. Porque el todo lo llena en todo, pero donde Él se manifiesta con plenitud, o donde quiere manifestarse con plenitud, es en la iglesia. Sí es claro lo que dije. Sí tiene sentido lo que dije. Lo leen ahí. La cual lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Ahora, esa es la parte fácil, porque si ustedes leen aquel otro versículo donde dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, entonces el privilegio y la responsabilidad que tenemos sobre nosotros es mucho más grande. Pero miren la gracia que el Señor nos ha concedido de que Cristo mismo se ha puesto en evidencia a través de la iglesia y particularmente a través de cómo la iglesia vive en sometimiento a Cristo. Es como cuando Pablo dice allá en Gálatas 2:20 que estudiamos hace un tiempo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pareciera que esta es una forma de extender esa imagen, pero al colectivo, ¿no?, de los creyentes. En la iglesia, ¿quién debe verse? Cristo. En el aspecto individual, pero también en el aspecto colectivo, es Cristo quien tiene que ser visto. Entonces, miren, más que una forma de gobierno o una relación de gobierno, es un tema de cuánto estamos absorbidos por Cristo. Y de hecho, quiero terminar leyendo ese pasaje ahí en Filipenses, ilustrando esto que estoy diciendo. Debería encontrarlo, ¿no? Así aquí. Filipenses 3, versículo 8 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Recuerden lo que Pablo dijo allá, él oraba porque los efesios conocieran tres cosas: la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de la gloria de la herencia que nos ha dado y el extraordinario poder, el supereminente poder suyo. Y Pablo dice: yo he hecho toda la pérdida y lo considero como basura, y sabemos que el vocabulario ahí es fuerte, a fin de ganar a Cristo. Miren cómo lo pone Pablo: a fin de ganar a Cristo, pero esta es la parte donde quiero detenerme, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, etcétera. Pero Pablo dice: y ser hallado en Él. Entonces, la idea esta es como perderme en la vasta grandeza de Cristo. ¿Cierto? Mejor dicho, no sabemos qué se hizo Pablo, pero cuando piensen en Pablo, cuando recuerden a Pablo, ¿dónde vean a Pablo? En Cristo. ¿Qué es lo que noten de Pablo? A Cristo. Y ser hallado en Él. Esta frase siempre me ha hecho pensar. ¿Qué tan perdido estoy en Cristo? O sea, en lo vasto del carácter de Cristo. ¿Qué tan sumergido estoy por allá? Que si la gente algún día tiene que buscarme, eche mano allá en el balde de Cristo y por allá me saquen a mí. Ser hallado en Cristo. Eso significa una renuncia total, no parcial, no intermitente. Una renuncia total a mí mismo. Como dijo el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Como el mismo Señor lo mandó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero por el bien de simplemente tirarse en el suelo, no, con el fin de identificarse con Cristo. Entonces tome su cruz y venga tras de mí.
Entonces, cuando leemos esta parte de la plenitud que todo lo llena en todo, necesitamos recordar que comenzando por lo individual, pero alcanzando cómo la iglesia en general, como cuerpo, vive, la iglesia debe estar tan perdida en Cristo que sea hallada solo en Él. La iglesia debe ser ese instrumento donde Cristo es conocido, es visto por encima de cualquier otra cosa. Lamentablemente a veces la característica de la iglesia está marcada por nuestras personalidades, por nuestros deseos, por nuestros caprichos, planes, lo que sea. A la gente le cuesta mucho ver a Cristo en nosotros a veces. De hecho, ese es el común denominador de muchos con los que uno habla. No es que no sepan el Evangelio, no es que no consideren que Cristo sea bueno, que sea Dios, ni siquiera es que no piensen que no lo necesiten, sino que cuando ellos ven a los que dicen que viven con Él y para Él, ellos ven vidas que son moralmente peores que las de ellos. Y ellos dicen, para estar así, estoy mejor así. ¿Y están mejor sin Cristo? No, no están mejor sin Cristo. Entonces, en estos días, digo en estos días, en esta generación, en esta época, creo que uno de los desafíos principales que la iglesia en Occidente tiene, porque por allá en Oriente la iglesia sí se ve como la iglesia. En Oriente Cristo se ve desde lejos en la iglesia. La gente no tiene que acercarse tanto para ver a Cristo. Desde lejos la gente puede reconocer a Cristo. El desafío que nosotros tenemos de este lado del mundo es que Cristo pueda ser visto, que la plenitud suya sea manifestada en medio de los que nos hacemos llamar su pueblo. Entonces, hermanos, que podamos reflexionar en estas cosas, que no sean una charla más de un martes por la noche, sino que podemos mirar cómo en nuestra vida el Señor nos pueda estar llamando a hacer los ajustes que sean necesarios para vivir como unos que están sometidos a Cristo, para relacionarnos con Cristo en un sometimiento tan natural y propio como el de una cabeza y el cuerpo, para que en nuestra vida nuestro mayor deseo sea ser hallado en Él. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos has permitido tener, por tu palabra que nos instruye, y gracias, Señor, porque los que confían en ti no son avergonzados. Pero reconocemos, Señor, que flaqueamos muchas veces. Tenemos quizá que repetir como aquel padre cree